Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 15. Líder. Ann. Esto se escribió sin beta, así que es extremadamente tosco. Decidí dividir el capítulo en dos de nuevo. Un poco apresurado, pero me muero de ganas de llegar al meollo de la historia. Que Pelasure Miller respiró profundamente, se inclinó frente al espejo y reajustó sus familiares gafas de sol de aviador sobre su nueva máscara. Señor, es la hora, dijo Gastón Alabastro en voz baja. Cass ni siquiera lo oyó entrar en la habitación. Cass se enderezó. Sí. Este fue su primer gran paso. 3 semanas antes. Por favor, jefe. Que Pelasure Miller se arrodilló. Tiene que guiarnos. E inmediatamente después del rescate del campamento Omega, la llegada del variopinto grupo de trabajo de Cass a la base central del Colmillo Blanco causó, bueno, un poco de perturbación. No es una gran sorpresa, considerando que partieron en una misión suicida con unos cientos de tontos con los ojos muy abiertos y regresaron con veteranos soldados atlesianos, miembros de los ejércitos privados de la compañía Schneedust y 2000 refugiados faunos aún heridos y estupefactos. Naturalmente, la mayoría del personal Fang en el área inmediatamente sacó sus armas y las cargó, apuntándolas a los atlesianos, con la intención de eliminar a quienes creían que eran símbolos de la opresión humana, si no hubiera intervenido el fauno de la Fuerza de Tarea Omega. Antes de que se pudieran disparar los primeros tiros, los faunos, los idealistas y moderados que se habían ofrecido como voluntarios para su tarea, avanzaron con los brazos extendidos, formando un antiguo escudo para sus nuevos camaradas humanos. La sola visión confundió y detuvo a los guardias Fang lo suficiente como para que Cass y sus oficiales explicaran lo que estaba sucediendo. Otro milagro. Otro baño de sangre evitado. Mientras el Colmillo Blanco emprendía la tediosa y casi insuperable tarea de encontrar la manera de alimentar, sanar e integrar a casi 2000 faunos en sus posesiones de los reinos, Cass mismo había emprendido una misión de suma importancia. Una misión que probablemente ponía en juego el destino de Remnant. El hombre, descendiente de un antiguo y noble linaje de héroes, el guerrero incomparable y maestro táctico, el jefe, que había hecho todo esto posible, Jaune Ark, lo había convocado. Resistiendo el impulso de chillar como un cerdo destripado, o tal vez una colegiala. En serio, ¿cuál era la diferencia? Cass se había puesto presentable, y con eso quería decir pulir sus gafas de sol hasta darles un brillo aún más brillante, antes de encontrarse con Jaune Ark en uno de los muchos bosques de Vale. Cass se tranquilizó, respirando hondo. Sin duda, era entonces cuando Jaune anunciaría sus planes de comandar el Colmillo, poner fin al conflicto entre humanos y faunos y dar paso a una nueva era dorada para Remnant. Cass tuvo que contener visiblemente la risa. Lo seguiría hasta el fin del mundo, y por lo que parecía, también lo harían sus hombres, los atlesianos, y, caramba. Algunos refugiados, en cuanto se recuperaron un poco, suplicaron la oportunidad de servirle. El propio Cass contempló los fuegos hambrientos que ardían en los ojos de los refugiados, los atlesianos y los colmillos. Podía empatizar, porque las mismas llamas ahora rugían en su corazón. No había pasado un día desde que se creyeron impotentes, incapaces de cambiar de ninguna manera sus circunstancias, y que su destino en la vida era vivir en ese campo y morir en ese campo. Apenas horas después, Jaune Ark había destrozado alegremente, literal y figurativamente, posiblemente incluso conceptualmente, todo lo que creían que eran sus destinos, sus muros y cadenas, sus captores y opresores, e incluso su desesperación y sus propias pesadillas. Ya fueran guardias descontentos, soldados desilusionados o faunos desesperados, Jaune Ark había encendido sus corazones. Sus almas ardían incluso más calientes que la aeronave humeante y estrellada de Winter Schnell. Sí, Cass podía empatizar. Cada par de ojos, sin importar el color o la raza, cada uno de ellos brillaba con una nueva esperanza, hambrientos de justicia, mientras que las chicas, en cierto modo, ansiaban algo más además de eso, pero ya entiendes la idea. Los tacones de las botas de Cass pisaron barro, tierra y hierba antes de llegar a su destino. En medio de un claro, Jaune permanecía impasible, paciente. Su capa blanca le daba un aspecto etéreo, resplandeciente bajo la tenue luz de la luna.
Tragando saliva, Kaz se acercó a su figura encapuchada y le habló. Jaune, jefe. Vengo a pedirte ayuda. Exclamó Kaz desesperado. Vengo a pedirte que nos guíes. Dios, eso sonó mucho mejor en su cabeza. Hora de una segunda toma. Jefe. Dijo Kaz con voz más firme. No solo yo, sino también los demás que nos acompañaron a Omega, creemos en su visión del colmillo blanco. Jaune miró hacia arriba sorprendido. Tomando esto como una buena señal, Kaz insistió. El viejo colmillo simplemente quería cerrar la brecha, el muro que separaba a los faunos de la humanidad, mientras que el colmillo blanco actual simplemente quiere lastimar a todos en el otro lado. Kaz se quitó las gafas y lo miró a los ojos. El viejo colmillo cede el control de su propio destino, dejándolo en manos de los humanos para que lo dicten. El colmillo blanco intenta apoderarse de su propio destino a costa de las vidas de otros. Sintiéndose un poco estúpido, Kaz se quitó la máscara esta vez. El viejo colmillo quería tender un puente sobre el muro, el colmillo blanco solo busca herir a los del otro lado, pero tú quieres derribarlo. Sea lo que sea que diferencie a los faunos de los humanos, sean cuales sean sus odios o prejuicios, puedes derribarlos, volarlos por los aires y reducirlos a polvo. Ya lo has hecho antes. Kaz inclinó la cabeza. Has unido atlesianos y colmillos, enemigos mortales, bajo tu estandarte. Creemos que bajo su mando tendremos la victoria, dijo Kaz con convicción. Creemos que bajo su mando tendremos igualdad. La voz de Kaz se estaba volviendo áspera por la emoción. Creemos que bajo tu mando tendremos paz. La voz de Kaz prácticamente suplicaba. Por favor, Jaune, guíanos y te seguiremos a través de las puertas del infierno. Fui demasiado exagerado. Kaz aún tenía la cabeza gacha y se atrevió a mirar hacia arriba. Ante él, Jaune reflexionaba, indeciso. Kaz lo veía. Jaune realmente estaba considerando la propuesta, pero algo lo frenaba. Cuando Kaz vio su figura vestida de blanco, esperaba un cambio, esperaba una revolución. No esperaba una disculpa. Justo después de que el fauno zorro hubiera jurado su lealtad al héroe del arco, Jaune se puso lentamente de rodillas y se inclinó tan bajo que su frente rozó la tierra. ¿Qué? Balbuceó Kaz. Jaune, jefe. ¿Qué pasa? Lo siento, dijo Jaune, con una voz tan despectiva que a Kaz le dolió oírla. Las mismas palabras le helaron la sangre a Kaz. Lo sentía. ¿Por qué? La verdad es, dijo Jaune, con sus ojos azul cielo honestos pero vacilantes, que solo soy un impostor. Espera, ¿qué? Falso. Los ojos de Kaz, cubiertos por sus gafas de sol, se abrieron de par en par, al igual que su boca. Jaune asintió, con la mirada aún baja. Hubo tantas cosas que pudieron salir mal durante la operación, y realmente considero un milagro que saliera tan bien. Kaz hizo una pausa. Era de esperarse, le dijo a Jaune que era una misión suicida, ¿verdad? Pero nuestro éxito no cambia la realidad. Jaune lo miró a los ojos, como si solo quisiera huir y esconderse. Jaune respiró hondo y confesó, soy débil. Soy débil. Esas dos palabras hicieron que el hilo de pensamiento de Kaz se detuviera de golpe. Uy. Espera, ja. ¿Eh? Kaz se quedó boquiabierto mientras su cerebro luchaba por conciliar los hechos con la verdad. Débil. Jaune le dirigió un gesto solemne de asentimiento. ¿Qué demonios? La boca de Kaz, aún abierta de par en par, emitía sonidos ininteligibles sin que su cerebro le lo indicara. Habían rescatado las grabaciones de la cámara de Ferrum Morse. Habían visto, reunidos alrededor de fogatas, imágenes de cómo Jaune cegó al paladín atlesiano, imágenes de cómo Arg le ordenó moverse con solo su propia determinación, imágenes de cómo se envolvió el meñique con la cazadora Schne, tocándola con naturalidad como si fuera un violín. Por lo que parece, al Schne también le gustó. Mierda. Es cierto que el daño de batalla que Jaune dejó en las cámaras del paladín les impidió obtener una cobertura completa de la pelea, pero
pero Kaz no tenía dudas de que era un testimonio de la habilidad y fortaleza del arquero. El último fragmento de material que tenían antes de que las imágenes se volvieran estáticas, era el héroe Jaune Arc, con su capa blanca ondeando detrás de él como las alas de un ángel, lanzándose y hundiendo su espada brillante en los ojos de un maldito Goliath. Y ahora, Jaune, el hombre que él mismo había visto controlar cientos de defensas automatizadas del campamento Omega, simplemente apuntándolas con su espada amenazadoramente, se arrodilló ante él, postrándose, llamándose débil. No tenía sentido. Kaz estudió sus rasgos. No había rastro de falsedad en ellos, sino vergüenza. Que Dios lo ayudara, Jaune, el hombre que, sin ayuda de nadie, repelió a asesinos a los que el propio Adam Taurus temía, legítimamente, se creía realmente débil. Oh hombre, ¿qué carajo? No soy lo suficientemente fuerte para proteger a nadie, Kaz. Jaune se puso de pie lentamente, lo siento. Poco a poco, Kaz comenzó a comprender lo que Jaune estaba insinuando y cayó de rodillas desesperado. Lo siento, Jaune hizo una última reverencia, antes de darse la vuelta lentamente y alejarse. Las lágrimas comenzaron a fluir de los ojos del fauno zorro sin que nadie las pidiera. Claro, Jaune no es lo suficientemente fuerte. Nadie es lo suficientemente fuerte. ¿Cómo fue que lo había notado justo ahora?, se preguntó Kaz. Durante toda la operación, Jaune los había rescatado de las fauces de la muerte tantas veces. Habían asumido que Omega se quedaría completamente sin tropas, pero su fallo crítico de inteligencia los llevó a encontrarse con la mismísima Winter Schnee. Los Grimm los habían pillado desprevenidos, e incluso al final, decidieron apuntar con sus armas a los soldados de Atlas en lugar de proteger a sus protegidos. ¿Eran débiles? No, eran más que débiles. Eran patéticos. Sin Jaune, todos habrían caído ante el paladino, ante los guardias descarriados, suponiendo que hubieran llegado tan lejos. Cuando la forma blanca de Jaune desapareció en la distancia, Kaz golpeó con el puño el árbol más cercano. ¡Rar!, gritó Kaz, con los ojos nublados por las lágrimas. El puño se desprendió ensangrentado. Claro. Jaune no era lo suficientemente fuerte para protegerlos, ya que eran tan débiles. Qué egoístas parecían al pedirle a un casi completo desconocido que luchara por ellos y arriesgara su vida, mientras ellos prácticamente no hacían nada. La victoria de la que todos se enorgullecían. Esa fue la lucha de Jaune, y su triunfo. Todos simplemente se aprovechaban de él, hundiéndolo. A quien engañaba, eran peores que eso, no valían nada. ¿Qué debía pensar Jaune Arc de ellos, después de haberle pedido prácticamente que él solo ganara la revolución para ellos? Y aún así Jaune Arc lo consideró honestamente. Kaz lo vio en sus ojos. Kaz contuvo un sollozo ante tanta nobleza. Este hombre, este muchacho, que ni siquiera parecía de 18 años, consideró honestamente sacrificar su vida, declarar una guerra en el mundo por una causa que no le interesaba. Había considerado literalmente declarar la guerra al mundo, proteger a los faunos, gente que despreciaba a los de su especie. Estaba dispuesto a luchar a muerte por desconocidos, sin recompensa alguna, solo por la única razón de que era lo correcto. Kaz se golpeó el pecho. Era un tonto. Sin pensarlo, le pidió a Jaune Arc que luchara contra el mundo por ellos, y Jaune se negó, no porque no quisiera, sino porque ni siquiera él podía. Verdaderamente, Jaune Arc poseía el corazón y el alma de un héroe. Pero Kaz asestó otro puñetazo sangriento al árbol maltratado, haciéndolo partir en dos. Nosotros también. Kepela Suremiller apretó los puños ensangrentados y miró al cielo nocturno. La luna destrozada brillaba con fuerza, y si entrecerraba los ojos, tenía casi la forma de una media luna, de un arco. Nos haremos más fuertes, juró Kaz a la luna. No seremos una carga para el jefe. No, lo enorgulleceremos. Presumirá de nosotros. Seremos el mejor ejército de Remnant. Seremos héroes, ¿me oyes?, gritó Kaz a la noche. Nosotros también somos la llama. El aire frío de la noche soplaba, acariciando su cabello y encendiendo la esperanza que ardía en su corazón. Iban a ser la mano derecha de Jaune Arc. Su espada con la que forjaría su alma en leyenda, y su leyenda en el universo mismo. La luna brillaba cada vez más. Eso fue hace poco más de 3 semanas.
Miller se encontraba ante una multitud de cientos de humanos y faunos, todos en perfecta atención, esperando sus órdenes. La gran caverna que usaban como base estaba sumida en la oscuridad, iluminada por llamas rojizas que se reflejaban en sus nuevas máscaras y armaduras. Gastón Alabastro, tranquilo y seguro, le dedicó un pequeño gesto de reconocimiento mientras subía los escalones hacia la pequeña plataforma frente a la multitud. Los oficiales que habían seleccionado, sus soldados, ya fueran hombres o mujeres, humanos o faunos, veteranos curtidos o jóvenes impetuosos, todos estaban ante él con coraje en el corazón, esperanza en la mirada y temple en la espalda. Cuando Cass regresó de su encuentro con Jaune y contó lo sucedido, casi todos rompieron a llorar ante la determinación del joven héroe. Lloraron al ver cómo estaba dispuesto a sacrificarse, si eso significaba un paso hacia un futuro más brillante y pacífico. Lloraron al ver cómo, incluso ahora, se esforzaba por hacerse más fuerte, más rápido, más duro, para lograr esta insuperable tarea solo si era necesario. Cómo había renunciado a su inocencia por poder, intercambiando su paz por la oportunidad de impartir justicia. Cómo se enfrentaría al mundo solo si fuera necesario. Bueno, puede que lo haya embellecido un poco, pero el espíritu del asunto seguía ahí. Ferrum Mors, el traje de batalla personal de Jaune Ark, dañado y destrozado, y en plena reparación, se exhibía con orgullo en el escenario. Cuando creían que nadie los veía, la gente se acercaba con sinceridad y lo poseía, como si implorara a la leal máquina un ápice de su fuerza de voluntad. En habitaciones ocultas por trampillas y otros pasadizos, justo cuando Ferrum Mors estaba en reparación, el relámpago blanco, la nave Jaune Ark que había reconvertido de herramienta de opresión a símbolo de libertad, también estaba en reparación. Además de los soldados y guardias atlesianos que habían rescatado, también habían salvado a un buen número de ingenieros e investigadores de aquella maldita mina de polvo. Sin duda, estaban aportando su granito de arena. Cass se paró frente a la multitud, y todas las miradas, ocultas detrás de sus nuevas máscaras, se dirigieron hacia él. Los fuegos de sus antorchas y luces bañaban la cueva con un suave resplandor dorado, y las estalactitas y los cristales de las paredes de la cueva reflejaban el resplandor. En estos agujeros vacíos bajo tierra, Cass los contempló, a estas figuras encapuchadas con sus yelmos con viseras, y no pudo negar el orgullo que comenzaba a arraigarse en su corazón. Tras presentarles la respuesta de Jaune Ark, lo primero que acordaron fue forjar una nueva identidad. No eran manifestantes inútiles e ineficaces como el viejo Colmillo, ni fanáticos asesinos que se hacían pasar por revolucionarios como el actual Colmillo Blanco. No, iban a ser algo nuevo. Serían los heraldos de una nueva era, de un nuevo amanecer. Un nuevo Colmillo. Nombre pendiente, claro. A nadie se le ocurre uno mejor. Eran una fuerza de humanos y faunos, trabajando juntos por un futuro mejor. Si querían que todos lo supieran, lo primero y más obvio que necesitaban era cambiar su imagen. Los militares atlesianos vestían acero en polvo frío y hacían alarde de su ventaja tecnológica para inspirar confianza. El Colmillo Blanco imitaba el pálido blanco hueso de las máscaras de Grimm para infundir miedo. Sin embargo, los nuevos colmillos necesitaban inspirar esperanza, tal como Jaune Ark lo hizo con ellos. Esperanza. ¿Qué imagen podría encender la esperanza en las almas de Remnant? Jaune Ark se alzaba en el cielo nocturno, con su armadura brillando a la tenue luz de la luna y su capa ondeando tras él como las alas de un ángel. Aunque los Grimm rugían y silbaban, alzó su espada desafiando la oscuridad. Su respuesta fue unánime. Los ingenieros y especialistas en polvo que habían rescatado prácticamente lloraron lágrimas de alegría cuando les dieron la tarea. Eran del Colmillo Blanco, no negaban sus pecados ni sus glorias. Otros pertenecían a las Fuerzas Armadas de Atlesia. Eran ambos, y más. Los cascos de alta tecnología de los atlesianos, cada pieza con una sofisticada combinación de materiales de protección y equipo de comunicación, fueron sometidos a ingeniería inversa para integrarlos en las económicas máscaras Grimm del Colmillo Blanco. En su afán por lograr un equilibrio entre funcionalidad, protección y coste, los artesanos superaron todas las expectativas. El resultado, para gran satisfacción de todos, resultó increíblemente similar a los cascos con visera que usaban los caballeros de la historia antigua.
Tras estudiar prodigiosamente las armaduras atlesianas, intentaron replicar dichas protecciones con la mezcolanza de placas metálicas que usaban como colmillo. Si bien el resultado final no fue tan robusto como el de Atlas, seguía siendo mucho mejor que lo que solían tener y se ajustaba perfectamente a sus posibilidades. Si bien la mayoría de los refugiados solo deseaban encontrar empleos estables y un lugar donde vivir en los reinos, un número considerable deseaba regresar y luchar. Con el aumento de sus filas, casi su recién formado grupo de oficiales habían tomado una apuesta arriesgada e integraron a cada soldado, ya fuera refugiado, colmillo o atlesiano, a nivel de escuadrón. Si bien les había causado innumerables dolores de cabeza, también les había abierto muchas oportunidades. Los atlesianos, con entrenamiento formal y experiencia, ayudaron a imponer la disciplina en las espaldas de quienes antaño eran matones glorificados. Los colmillos, diversos y astutos, enseñaron a sus refugiados, convertidos en reclutas, a usar sus habilidades de fauno para derrotar a enemigos superiores. Si bien esperaban quejas y disensión por parte de los reclutas, estos se mostraron decididos, prácticamente fanáticos, y felices de aprender de los hombres y mujeres que arriesgaron sus vidas para salvarlos. Había pasado poco más de una semana desde que Cass se había reunido con Jaune, y cada día que pasaba, parecían menos esclavos y más un ejército liberador. Día a día, la comida fresca llenaba sus estómagos, antes hambrientos. Día a día, el duro entrenamiento fortalecía sus brazos y piernas, antes delgados. Día a día, cada hombre y mujer se comportaba un poco más erguido, un poco más fuerte, un poco más seguro que ayer. Aún no eran una fuerza de la que Jaune pudiera estar orgulloso, pero al mirar las figuras caballerescas, vestidas con capas blancas y armaduras, que lo miraban, bueno. Cass estaba en el escenario, Gastón estaba a su derecha, los oficiales de su incipiente ejército estaban a sus flancos. Había requerido algo de preparación y deliberación, pero, al ver el producto final, definitivamente valió la pena. Cass miró a su derecha y asintió. A la señal, un hombre y una mujer, un fauno y un humano, sus reclutas más disciplinados, comenzaron a marchar solemnemente desde detrás del escenario hacia el frente. De alguna manera, la amplia sala se volvió aún más silenciosa cuando todos se dieron cuenta exactamente por qué se habían reunido allí. Cada uno sostenía en posición vertical un poste grueso, largo y robusto de acero pulido. Ninguno tenía ninguna característica distintiva, salvo por las alas extendidas de un águila en vuelo que coronaban el poste, cuyas garras sujetaban un travesaño horizontal que a su vez sostenía una tela blanca enrollada. Todos los ojos observaron conteniendo la respiración mientras con un simple movimiento, los dos soldados desplegaban los estandartes enrollados que colgaban de las garras del águila. El ejército de Atlesia usaba tecnología para evocar confianza, y el colmillo blanco usaba máscaras Grimm para invocar miedo, pero a sus ojos, Jaune era la esperanza personificada. Los estandartes se desplegaron, revelando un semental dorado, brincando sobre un campo de un blanco purísimo, coronado con las dos lunas crecientes doradas del arco, que sobresalían de su cabeza de manera protectora, como si fueran astas o cuernos. Donde las lunas de Jaune mirarían al mundo desde arriba con aire protector. Las de ellos se enfrentarían al cielo desafiando al destino. La primera ovación había sido un accidente, un lapsus de disciplina, cuando un hombre, a pesar de las miradas de sus compañeros y su superior, levantó el puño en el aire y gritó hasta quedarse ronco. Los siguientes 5 minutos de aplausos ensordecedores fueron intencionales y, a pesar del zumbido en sus oídos de fauno, Cass sonrió. No es un mal comienzo. Arco de la Revolución. Capítulo 15. Liber. Hola a todos. Soy Lisa Lavender, en directo desde el tercer bastión, el Hospital Alchemilla. Gracias por su visita. Tras una hora de intensos combates, un grupo de trabajo del Departamento de Policía de Val informa que finalmente se están logrando avances contra el Colmillo Blanco, que aún mantiene como rehenes a los pacientes del Hospital Alchemilla. A pesar de su superioridad en armamento y tácticas, el Colmillo Blanco mantiene el Alchemilla, construido para resistir el asedio, y ha repelido momentáneamente al personal del Departamento de Policía de Vale que asaltó el lugar. Los motivos de los Fang son, por el momento, desconocidos. No se han exigido rescates ni se han llevado a cabo negociaciones.
Algunos analistas creen que los fans simplemente pretenden causar el mayor caos y daños posibles en represalia por las lesiones sufridas por los manifestantes faunos en la protesta por los derechos civiles de los faunos, celebrada esta tarde. Otros analistas creen que los fans pretenden enviar un mensaje al concejal Malbec y a sus partidarios por su enérgica retórica antifauno de esta noche. Hasta el momento, desconocemos el número exacto de terroristas de colmillo blanco dentro del complejo. Se escuchan disparos y explosiones, y solo podemos esperar que las instalaciones y habitaciones reforzadas de Alchemilla puedan mantener a sus rehenes a salvo en medio del fuego cruzado. Aunque todavía no ha habido noticias oficiales de Beacon ni de ningún cazador, refuerzos de todo tipo llegan desde todo Vale, reforzando aún más las fuerzas que se están concentrando en los terrenos de Alchemilla. Incluso hemos recibido informes de que el propio Consejo de Vale está vigilando la situación. Con la gran cantidad de combatientes formándose lentamente, no cabe duda de que el asedio se resolverá pronto. Transcripciones urgentes de la situación de los rehenes en Alchemilla. Un líder es un comerciante de esperanza. Napoleón Bonaparte. Adam Taurus sacó su espada. Su reflejo brilló en el metal rojo pulido. Era un hombre en una encrucijada. Una parte lógica de su mente le decía que sería mejor reducir las pérdidas y abandonar a su teniente y a sus hombres. Se había acabado. La misión se desarrollaba en uno de los lugares más fortificados de Vale, y el sigilo y la velocidad eran necesarios por algo. Considérelo un fracaso y siga adelante. Probablemente era mejor hacerlo de todos modos. El éxito en esta misión significaba entrar en conflicto con Jaune Ark, quien ahora comandaba un número pequeño pero significativo de sus hombres. El éxito también significaba reavivar la Guerra Fría entre él y Cinderfall, mientras él y sus hombres aún luchaban por adaptarse a la mayor preparación de Atlas. Además, dependiendo de las fuerzas que movieran los hilos de Ark, podría encontrarse siendo el objetivo prioritario personal de Ospino de la propia casa Ark, y dado que Alchemilla estaba en el corazón de Vale, también estaría luchando en su centro de poder. Todo éxito, todo cambio, todo poder requiere sacrificio. El teniente y sus hombres conocían los riesgos y no pasarían desapercibidos. Sin embargo, Adam Taurus se burló. El barco en el que se encontraba se tambaleó, zarandeado como estaba por la turbulencia. En ese mismo momento, él y varios escuadrones cuidadosamente seleccionados de sus hombres estaban en camino a Vale. Ninguna victoria para el colmillo sería fácil. Si solo hubiera luchado cuando estaba seguro de su victoria, no habría ganado ni una sola batalla en su vida. Tenía mucho que perder, y sin embargo, mucho que ganar. Jaune Ark estaba aislado, y esta era probablemente su única oportunidad de destruir a ese monstruo usurpador sin poner a sus faunos en el fuego cruzado. Habían agotado muchos favores con Vale para nada, pero de repente tenían una excelente oportunidad de rastrear a Cinderfall. Los reinos presumían y hablaban de la disminución de la actividad de los colmillos, y nunca habría un momento más oportuno para infundir miedo en sus corazones. Al final, Adán supuso que seguir adelante era parte de su naturaleza. Era un toro. Cuando todo el mundo estaba en su contra, no se acobardó ni se escondió. Atacó. Señor. Oh, Adán, señor. Una voz de pánico habló en sus oídos. ¿Qué pasa? Expresa tus preocupaciones, respondió Adán. Ese señor, mire afuera, es. Con un único y fluido movimiento, Adán se levantó de la cabina hasta la cabina del Bulead. Allí, usando unos ojos agudos que ven de noche y que la humanidad jamás podría soñar con poseer, vio un gran bloqueo de vehículos, buleads y camiones, e incluso algunos vehículos blindados. Todos ellos tenían una cosa en común. Grabados en oro pulido en cada transporte, en cada insignia, en cada casco, en cada arma, estaban los ejes cruzados con coronas de laurel del Valle Invicto. El escudo de Vale estaba grabado en oro puro en cada transporte y de ellos desembarcaban soldados. Sus uniformes eran sencillos y utilitarios, sin ningún adorno salvo los escudos dorados de Vale. Su atuendo reflejaba uniformidad e individualismo, una extraña mezcla entre los cazadores, obsesionados con la autoexpresión, y los ejércitos, con apariencia de máquinas. El mensaje que transmitieron fue simple y conciso. Cada individuo era poderoso y único, pero también capaz de trabajar en equipo. No hicieron ningún movimiento inútil.
Sus posturas eran firmes y erguidas, sus rostros pétreos y sus semblantes, los de guerreros que habían dedicado su vida al combate. No eran cazadores comunes ni aprendices de cazador. No, eran los guardaespaldas personales y voluntarios de los propios concejales de Baleán. La guardia conciliar, balbuceó la voz en pánico. Adam gruñó. El consejo. Aquí. ¿Qué demonios está pasando ahí dentro? No es un mal comienzo, pensó Crow mientras estiraba los brazos y sus ojos observaban cada figura vestida de blanco que lo flanqueaba. Bueno, tenía que admitirlo, estaba bastante impresionado. Para empezar, si no hubiera aparecido, no había duda de que el arca habría tenido éxito. Las concentraciones de gas somnífero estaban en los niveles justos para dejar inconscientes a las personas, pero no para matarlas. Hubo bajas moderadas entre los guardias y la policía, y el edificio apenas sufrió daños. Fue un trabajo limpio, bien ejecutado y sencillo. El problema era que Crow había aparecido. Mala suerte, chico. Crow había peleado mucho. Había matado a cazadores, soldados, mafiosos, maricones extravagantes que se hacían llamar cerebros criminales, e incluso a un par de políticos, aunque les disparó a esos cabrones en lugar de acuchillarlos. Ni hablar de dejaría que su sangre mantecosa manchara su arma. Basta decir que Crow peleó mucho, y podía decir con total confianza que este tipo Ark era bastante bueno. La primera vez que se conocieron, la pilló llevándose a ese ladrón de pelo verde, probablemente para entregarla al colmillo blanco. En lugar de luchar y recuperar a ella. ¿Quién demonios sabía ya? ¿Cómo? Joder, mira a Ruby, Hip. ¿De qué estaba hablando? Ah, sí. La primera vez que se encontraron, Ark había logrado conjurar un extraño truco de visión para alejarlo del ladrón. Rayos. Para su sorpresa, logró asestarle un par de golpes para enfurecerlo, antes de retirarse, y lo siguiente que supo fue que estaba persiguiendo ciegamente a Ark hacia una trampa. Lo más probable es que el arco hubiera tenido éxito en emboscarlos y Crow no hubiera tenido suerte. En cuanto Crow dio la vuelta al mismo maldito pasillo, vio el arco en su pergamino, probablemente llamando a los colmillos para que lo detuvieran. Le disparó al pergamino y se movió de inmediato para cortarle la huida. Entonces el arco lo sorprendió nuevamente manteniéndose firme. Sin darse cuenta, el arco había manipulado su arma, impidiéndole transformarse en otra cosa, y había hecho algo en el pasillo. Entonces, cuando se distrajo, el arco se abalanzó sobre él, moviéndose casi tan rápido como la propia reina de hielo. Crow se rió entre dientes, entre Ark y Boy y la reina de hielo, ¿quién ganaría? Esquivó cada golpe con facilidad, habiéndose acostumbrado a la velocidad de Winter, y con cada intercambio, notó algo. Imanes. Así lo hacía. Usaba campos magnéticos para acelerar y frenar. Podía usarlos para maniobrar en el aire y para hacer su espada más pesada y sus ataques más ligeros. Entonces abre la batalla con ilusiones, luego con magnetismo. Tenía más de una semblanza. Eso sí que era interesante, y sin duda al viejo Iron odia su pequeña máquina de almas, les gustaría saber cómo lo hacía. O tal vez su oponente simplemente fuera bueno. Conocía a algunos cazadores vacuanos que usaban bien el polvo rojo para proyectar espejismos. Al mismo tiempo, si el arco era tan bueno como creía, entonces no necesitaba una semblanza sofisticada. Habría sido pan comido cargar el pasillo con polvo eléctrico. Volvió a intercambiar golpes con el arco, incluso luchando contra el molesto magnetismo. Diablos. Incluso podía sentir cómo el arco rechazaba sus ataques. Es una lástima que pudiera romper el cuello de las personas solo con la onda expansiva de sus ataques. Nunca logró asestarle un golpe limpio al bastardo, pero aún así logró derribar el arco. Y entonces el arco lo sorprendió una vez más. Cuando el arco fue destrozado, dejó escapar un pequeño grito casi inaudible. Fue un grito femenino. Crow estaba impresionado. Con razón no encontraba nada del arco. Todo este tiempo, había estado buscando un arco masculino, en lugar de uno femenino. El disfraz del arco ese día en el bosque había sido tan bueno que estaba convencido de que había algún tipo de hijo secreto del arco en lugar de investigar, como, a las 7 cazadoras del arco que andaban por ahí. Todo cuadraba. Los Ark 7 eran conocidos por sus semblanzas elementales, y había muchas maneras de usar la tierra, el viento y el fuego.
Siena Ark podía sentir el movimiento en la superficie sobre la que se paraba con un radio de acción impresionante. Rogue era conocida a veces por usar calor intenso para difuminar la luz, y Sapphire Ark podía hacer cosas raras con el agua y el hielo. Joder, dos de las hermanas también eran expertas en polvo. Esta podría ser fácilmente una de ellas, fingiendo una semblanza mediante el dominio del polvo. Crow siguió adelante ya aquí que había sido sorprendido una vez más. El arco tenía clones. La clonación no era una semblanza infrecuente, aunque era mucho más común entre los faunos y. Espera, quizás una hija bastarda de los Arks. Alexander era un poco pervertido, y eso justificaría por qué un Ark apoyaría al colmillo. Aún así, estos clones estaban bastante bien hechos. Casi todos tenían alguna limitación. Algunos eran estáticos, otros tenían un retraso de un par de segundos, otros tenían alguna desventaja absurda como no moverse, cosas así. Estos, a juzgar por los ojos de Crow, eran sólidos. Había 4 en realidad. Espera, algo anda mal. Crow entrecerró los ojos, tratando de estabilizar su visión y mirar más de cerca. Allí, ante sus propios ojos, los 4 se dividieron en 8. Ah, ya veo, comentó Crow. Estaba sucediendo de nuevo. Agitó una mano en un gesto apaciguador, mientras el Ark y sus clones, todos 8, 10, se estremecieron. Solo dame un sec, balbuceó Crow mientras se metía en una habitación de hospital cercana. Cuando Crow les dio la espalda, Jaune captó la mirada de Peer. Sus cejas, que se movían rápidamente, hablaban por sí solas. ¿Lo golpeamos ahora o salimos corriendo?, articuló Jaune. ¿Qué?, respondió Peer. Crow entró en la habitación del hospital, ignorando a la mujer semidesnuda e inconsciente que estaba ahorcajada sobre un hombre desnudo e inconsciente, esposado a la cama. Dirigiéndose directamente al grifo, se echó agua en la cara y bebió unos sorbos. En retrospectiva, tal vez no debería haber ido a los bares esa noche, pero para ser justos, no sabía que iba a estar luchando contra terroristas en un hospital. Por ejemplo, si hubiera sabido con certeza que iba a luchar contra terroristas en el hospital, habría traído el material de Bakuoan. Muy bien, chicos, ya volví, respondió Crow, sintiéndose mucho más renovado. Tal como predijo, su vista se aclaró y el número de Arks en el pasillo se redujo a 2. Las 2 espadachines opuestas se tensaron. Como imágenes idénticas, alzaron sus escudos y prepararon sus espadas. Crow silbó apreciativamente. No es un mal comienzo. Cuando su visión se aclaró un poco, pudo detectar varias diferencias entre el arco a su izquierda y el arco a su derecha. La zurda, allá, sostenía un escudo redondo de bronce brulido. Esta lo sostenía ligeramente más alto que su compañera, y su espada estaba más baja. El otro sostenía un escudo calefactor, blanco, con reflejos dorados, y bingo, el escudo de los arcos ornamentado en oro, decorando su corazón. ¿Qué demonios? ¿Por qué no les dices a tus enemigos quién eres y de dónde vienes? Rayos. Y ya que están, ¿por qué no grabas tus nombres en todas tus balas? Así todos sabrán quién eres. Estúpidos millennials. Aún así, estos clones estaban sin duda entre los mejores que había visto. Casi no había desfase entre ellos, con diferencias de apariencia, incluso posturas diferentes, para complementarse. Si no lo supiera, era como si se tratara de personas diferentes. Por algún acuerdo tácito, levantaron sus escudos ligeramente, avanzando con paso firme, avanzaron y. Crow hundió su espada en el suelo. Lo siento, Crow les dio la espalda una vez más. Una segunda vez más, lo siento. Los 2 pares de ojos se abrieron de par en par, y Crow, una vez más, ignorante del peligro, se dio la vuelta y se acercó a una pared. Tanteando un poco, Jaune y Peer se estremecieron al oír el sonido de una bragueta al abrirse. Oh, vamos, está haciendo pis. Jaune, por unos breves 2 o 3 segundos, frunció el ceño y desvió la mirada. Eso fue un error. En el primer segundo, con un poder casi irreal, Crow ejecutó una patada hacia atrás con su arma, la misma espada que había plantado en el suelo anteriormente. En el segundo, la espada voló y se estrelló contra el escudo que Pirene había levantado apresuradamente, haciéndola perder el equilibrio. En el tercero, Crow se lanzó hacia adelante, agarró su espada antes de que tocara el suelo y la golpeó en el hombro de la vulnerable Pirene, haciéndola caer hacia atrás.
Cuando Jaune abrió los ojos, una espada grande y difícil de manejar estaba apuntando a su cabeza y tenía a un compañero abajo. Jaune ni siquiera tuvo tiempo de sentir el picor de las palmas de las manos. Bueno, Ark, dijo Crow con una sonrisa burlona. ¿Para quién trabajas? ¿Dónde está la doncella del otoño? O al menos, eso fue lo que Crow creyó haber dicho. En realidad, salió algo así como: Narisen, Ark Babikakesh, eructó Crow. Wow, 2 valen 4. ¿Dónde está la época, caballito? De nuevo. El arco levantó una ceja. Ja, esto era lo que le gustaba a Crow en un hombre. Le apuntas con una espada enorme a la cara, y la recibe como un campeón. Ja ja ja, mira a ese tipo. Ni siquiera se inmutó. Esperar. Hombre. Maldita sea, Crow maldijo. Debía estar muy borracho si sus ojos no dejaban de moverse de un lado a otro de esa manera. No había confundido tanto los géneros desde. Crow se quedó quieto de repente, un escalofrío de otro mundo resonó en su columna. Giró lentamente la cabeza, temeroso de lo que vería de repente. En lo más profundo de su cabeza, algo que se creía muerto hacía mucho tiempo, enterrado tras años de cinismo y arrepentimiento ebrio, despertó lentamente. Se giró y miró el arco. No, definitivamente no era un hombre. El cabello del Ark era demasiado suave y sedoso, y olía a una fragancia femenina. A manzanas verdes, si no le faltaba razón. La capa blanca ocultaba la mayor parte de los contornos, bordes y curvas del cuerpo, pero los vaqueros se ajustaban perfectamente a las piernas. Y. Crow se congeló. Manto blanco. Bonitas piernas. Trasero grande. No. Pero realmente se atrevía a tener esperanza. Dejó caer su arma y con manos temblorosas agarró al Ark. No era un Ark, por los hombros. Se inclinó hacia ella, tan cerca, que podía sentir su aliento cálido y vivo en sus labios. Su visión estaba borrosa y el color no era el correcto, pero no había forma de confundir la mirada de sus ojos. Ahora eran azules y cerúleos, y estaban tan equivocados, y fácilmente podría haber sido el reflejo de la luna o el alcohol, pero Crow sabía qué era lo que veía. Un brillo de plata. Él no quería tener esperanza y le dolía mucho, pero no podía evitarlo y simplemente. ¿Sumer? Preguntó en voz baja. Y luego la rompió. El agarre de Crow la hizo añicos como si fuera cristal, y su forma se sublimó en un polvo blanco, casi fino, que brilló en la luz. Así amablemente me disperso. Crow Branwen aulló de angustia y furia. En medio del caos y la confusión, unos ojos rosados y marrones bailaban de iris a iris, fijos en la figura que se alejaba vestida con una capa blanca. Jaune jadeó en busca de aire tan silenciosamente como pudo, a varios pasillos del cazador borracho. ¿Qué demonios le pasaba a ese tipo? En cuanto el cabrón se acercó, su personalidad dio un vuelco total, y apenas logró escabullirse mientras parecía distraído. Jaune apretó con más fuerza sus armas, intentando en vano calmar el temblor. Este tipo era fuerte, increíblemente fuerte. Sabía que Pirene podía enfrentarse a escuadrones y escuadrones de endurecidos terroristas de colmillo blanco, pero contra él, apenas resistió 2 golpes directos. Tanto poder, y aún así, ese bastardo desaliñado parecía estar conteniéndose. Pero, hace unos minutos, de cerca, podía ver todo con un detalle casi perfecto. Podía ver cómo la expresión de sus ojos rojos cambiaba de una alegría divertida a una esperanza genuina y peligrosa. Podía ver cada pequeño cambio en su postura, desde una indiferencia que lo hacía inclinarse hacia atrás hasta una desesperación que lo hacía inclinarse hacia adelante. Fue casi lamentable. Que vio el hombre en Jaune que le provocó un colapso en el fragor de la batalla. Jaune respiró profundamente. No era el mismo Jaune de hace 3 o 4 semanas. Estaba verdaderamente agradecido por su vida. A pesar de todas las dificultades que había sufrido, había conocido a personas a quienes tenía el honor de llamar amigos. A pesar de todas las duras realidades y verdades del mundo, había visto belleza y sueños por los que valía la pena luchar. No era el mismo Jaune de hace 3 o 4 semanas. Jaune había aprendido la empatía. Cerró los ojos, recordando la mirada desolada y la voz entrecortada del hombre. Esto fue un dolor honesto y genuino. El mismo dolor de una herida dolorosa, que se creyó cerrada durante mucho tiempo y luego se reabrió de repente.
¿Por qué un viejo desaliñado, maloliente y alcohólico perdería el control al verlo? ¿Por qué el muy cabrón lo miraría como si viera un fantasma, estrangulándolo como para asegurarse de que era real? Los ojos de Jaune se abrieron de golpe. Claro, jadeó Jaune. ¿Cómo pudo ser tan confuso? La dilatación de sus pupilas, las sospechosas manchas de humedad en su ropa, la barba incipiente, la extravagante y atrevida elección de su atuendo. Ese bastardo obviamente era un pedófilo. Su corazón palpitaba en su pecho. ¡Oh, no! Sus hermanas le advirtieron sobre esto. A lo lejos, podía oír pasos rápidos y de pánico y gritos desesperados. Schumer. Sumer, por favor. Jaune se quedó boquiabierto. Ciudad de prisión. Este abusador de menores escapó de la cárcel. Jaune dirigió sus manos a sus armas. Comparado con la chica medio muerta, Neopolitan, como le habían dicho los gemelos, el bastardo era una amenaza aún mayor. Muchísimo más fuerte, indiferente a los daños colaterales, y griega. Cállate, por favor. Podemos volver a Patch. Tenemos galletas y todo esto. Y estaba completamente loco. Jaune se estremeció. Los pasos salvajes se acercaban cada vez más, y no podría escapar de él para siempre. Y probablemente estaba en la ruina, lo que significaba que esta vez no tenía apoyo. Estaba completamente solo. Conteniendo el pánico, Jaune rebuscó en sus recuerdos. Seguro que había algo ahí sobre enfrentarse a enemigos con espadas enormes. Las espadas grandes son un asco. Obviamente compensan algo. Dicho esto, mira mi magnífica espada. Alexander Ark se metió la mano bajo el pantalón y sacó una daga diminuta, flácida y de aspecto triste. Maldito. Maldijo Jaune, antes de detenerse y darse cuenta de que su padre sí se follaba a su madre, a menudo, si él y sus hermanas eran un indicio. Schumer. Jaune palideció, el bastardo estaba cerca. Esperar. Cálmate. Crow Branwen se estabilizó solo por unos pocos momentos. Entonces, más rápido que un abrir y cerrar de ojos, dio un puñetazo contra la pared. Había desvanecido el aura que rodeaba su puño y podía sentir el dolor cuando sus nudillos crujieron, rompiendo la piedra. Casi pensativamente, observó su puño ligeramente sangrante. Eso realmente me dolió un poco. Esto fue real. No. Más vale prevenir que curar. Esta vez, le dio un puñetazo directamente en la cara. Estrellas y luces inundaron su visión. La sangre goteaba del corte que se había abierto en la frente. Un dolor sordo comenzó a latir mientras su aura reconstruía el daño. Eso también dolió. Los rasgos de Crow se afilaron y quienes lo conocían dirían que casi parecía décadas más joven. Eso sí que es, murmuró. Mucho mejor. Esto fue real. El verano fue real y ella estaba aquí. Aún así, Crow dudó una vez más. Pero si esto fuera real, entonces... Crow observó su entorno. Aunque su visión seguía borrosa, incluso él podía percibir que algo estaba sucediendo. El gas ya debía estar disipándose, pero de repente, una neblina verde azulado sobrenatural se elevó del suelo, de las mismas grietas entre las baldosas del hospital, donde las cámaras de vigilancia solían girar suavemente de un lado a otro, al pasar, cambiaban de color. En lugar de girar de nuevo, cada cámara lo enfocaba y lo seguía como si fueran cabezas humanas. Crow apretó los dientes. Cuando se formó STRQ, aprendió que nunca podría volver a estar solo. Compartió su alma, su vida, con los tres. Tai, Raven y Summer. Dio un paso adelante, y detrás de él, casi como empujada por una fuerza invisible, una silla de ruedas abandonada cayó de lado de forma antinatural. Siguió adelante, y varios postes, tuberías e incluso instrumentos quirúrgicos comenzaron a hacer lo mismo. Cuando STRQ se rompió, él también lo hizo. Summer, Taiyang, Raven. Eran su familia, y en el caso de Raven, literalmente. Todos luchaban por una razón. La gloria personal, la riqueza, o quizás incluso el noble ideal de intentar ayudar a la gente y hacer del mundo un lugar mejor. Crow no luchó por nada de eso, luchó sin ningún otro motivo que proteger y estar con las personas que amaba. En el límite de su audición, empezó a oír susurros. Crow simplemente apretó los dientes. No le importaba si este pasillo del hospital era la puerta al mismísimo infierno.
Si Summer estaba allí, le clavaría la espada en el culo al mismísimo diablo si eso significaba sacarla. Dio otro paso y el suelo se tragó su pie, hundiéndolo, atrayéndolo como si fuera arenas movedizas o cemento húmedo. Crow simplemente dio otro paso adelante. Diablos, olvídate de esa mierda. Si eso significaba obtener alguna información sobre Summer o Raven, entonces él se metería su propia espada en el trasero si fuera necesario. Los insectos comenzaron a trepar por su piel. Al observar brevemente sus dedos, un 100 pies espinoso y rojo brillante comenzó a abrirse paso bajo su uña índice. Podía sentir como la piel de su cuello se rasgaba como si su carne fuera escamas secas, y podía sentir el roce de sus patitas mientras todo tipo de bichos asquerosos comenzaban a extenderse por su cuerpo. Crow metió su dedo índice arruinado en su fosa nasal, lo sacó y lo limpió en la pared cercana. Su dedo estaba bien. Si quienquiera que estuviera haciendo esto realmente creía que pequeños bichos y trucos de la sala de señales le impedirían llegar a uno de sus camaradas, entonces Crow decidió que le gustaría presentarles su espada. Rectalmente. Siguió caminando y se detuvo a unos pasos de cierta figura. Summer saludó. La figura vestida de blanco simplemente inclinó la cabeza. SHHHHH. Intentó de nuevo, extendiendo lentamente la mano para agarrar su hombro y griega. ¡Pay! Gritó Crow, mientras su mano atravesaba el cuerpo de la capa blanca. Casi como un no, exactamente como un espectro, Summer pasó junto a él como si fuera niebla. No, Summer. Gritó Crow, moviéndose para perseguirla, hasta que oyó movimiento detrás de él. Crow se giró, con la mano en la espada, solo para ver otra figura vestida de blanco deslizándose por el pasillo. Tomando una decisión rápida, Crow abandonó la figura que había pasado junto a él y fue hacia la figura que estaba detrás de él. En medio del caos y la confusión, sus ojos rojos, casi magenta, se entrecerraron. Se tiró del pelo verde menta con irritación. Por mucho que le lanzara, no podía despistar al verdugo de Ozpin. Crow duplicó el paso y allí, cada vez que doblaba en cada esquina, vislumbraba los bordes de una capa. La esperanza y la desesperación impulsaron su avance. La ágil figura de Summer voló hacia adelante, como si alguien la estuviera jalando, cada vez más lejos de él. Apretó los puños, clavándose las uñas en las palmas con tanta fuerza que estaba usando su aura para detener la hemorragia. El verano les había sido arrebatado a él una vez, y iba a morir antes de que volviera a ocurrir. Pasando por un corredor familiar, Crow inmediatamente giró a la izquierda, justo antes de estrellarse contra una pared. Con una brutalidad que reflejaba la de su sobrina y su verdadero hermano, Crow concentró su aura en el frente y se arrojó contra los muros de hormigón reforzado de una de las fuerzas más poderosas de Vale. Contra Crow, las paredes bien podrían haber sido hechas de madera contrachapada. Ignorando el dolor, Crow emergió de su atajo improvisado y se topó directamente con el camino del verano. ¡Schumer! Gritó Crow mientras extendía la mano y agarraba un puñado de su capa. Esta vez, sus dedos sintieron tela. Esta vez, tocó algo real. Esta vez, ella era real. Esta vez, podría traerla de vuelta a Y. Los pisos temblaron, como si el propio edificio le negara a su amigo. A pesar de la oscuridad, la visión borrosa de Crow y la niebla que resurgió, pudo ver algo brillar justo enfrente. Sus ojos se abrieron de par en par. Como si lo hubiera lanzado un gigante invisible. Sillas de ruedas, postes, marcos de ventanas, tuberías, bombillas, rayos. Vio un fregadero de cocina que voló directo hacia él, girando y volando a gran velocidad. Todo de metal, señaló. A pesar de esto, Crow sonrió. Los bisturíes rebotaron en sus muñecas y un extintor le dio en la mejilla. Bandejas, tijeras, ventiladores y una máquina expendedora repleta de productos le golpearon la cara. Y aún así, Crow sonrió, porque no lo soltaría. Summer se esforzó, intentando zafarse de su agarre, y poco a poco fue ganando terreno. Crow simplemente tiró de su capa con más fuerza. Tirando de la capa como si fuera un tira y afloja, Crow atraía a Summer cada vez más cerca. Los impactos de los instrumentos metálicos se intensificaron, y Crow tuvo que agacharse para evitar recibir una caja fuerte en la cara. Sus ojos estaban puestos en ella, y solo en ella. Era definitivamente un rostro femenino, de eso no había duda.
mechones de cabello, no pudo distinguir de qué color eran en la oscuridad, asomaban por debajo de su capucha. El ángulo, las sombras de su capucha, todo ocultaba el color de sus ojos, pero Crow estaba seguro de que eran tan plateados como la luna destrozada. Esta tenía que ser ella. Los ojos de Crow no abandonaron la figura de la chica. Eso resultó ser un error. Crow estaba tan distraído que no se dio cuenta de la espada blanca que golpeaba su brazo hasta que lo hizo. ¡No!, gritó Crow, mientras la tela se deslizaba de sus dedos. Con un jadeo casi horrorizado, la figura encapuchada fue arrastrada hacia la oscuridad, mucho más rápido que antes, como si la estuvieran arrastrando con una soga. Sus invisibles y brillantes ojos verdes se abrieron de par en par, llenos de miedo por su fiel amiga. La furia se apoderó de Crow. En una maniobra que incluso él tendría dificultades para replicar, giró para encarar a su intruso. Su espada atravesó las paredes del estrecho pasillo como si nada, con los ojos entrecerrados por una furia abrasadora. Solo para ver los temerosos, no, debían ser plateados, ojos de Summer. Su postura, tan familiar, que su mente se detuvo de golpe. Sus pies firmes, pero inseguros, su postura encorvada, vibrando con energía nerviosa. No había manera, de ninguna manera, de que esta no pudiera ser ella. Sus ojos, unos minutos antes ciegos de ira, ahora no contenían nada más que pánico puro, mientras su espada, blandida con todas sus fuerzas, se estrellaba contra una de las personas más preciadas de su vida. Su espada la golpeó en el hombro. Fue un golpe certero y limpio, que transfirió la mayor cantidad de fuerza a su contrincante. El cuerpo de Summer salió despedido como un trozo de basura, estrellándose contra la pared a sus espaldas. Crow nunca había pensado que desearía la debilidad antes. Ni siquiera sintió sus dedos fríos cuando dejó caer su arma. La gigantesca hoja dejó grietas en el suelo. Era una noche fría, pero bien podría haber sido verano afuera comparado con el frío invernal en la sangre de Crow. ¿Qué había hecho? Su mente, aturdida por el alcohol, saltaba de una imagen a otra, y cada una de ellas reproducía su espada, golpeando a todos sus seres queridos. Su espada se estrelló contra Taiyang. Sus brillantes y bondadosos ojos se abrieron con incredulidad, incluso mientras alzaba los puños con desgana. Tai lo miró, con la confusión y el desconcierto atravesando sus últimos instantes, preguntándole a Crow si se trataba de una broma pesada, como si una traición suya fuera tan impensable que estuviera dispuesto a ignorar la espada clavada en su pecho. Su espada se estrelló contra Yang. El rostro de porcelana de Raven y los ojos de Tai lo miraron fijamente mientras la luz los abandonaba lentamente. De tal palo, tal astilla, supuso. Su espada se estrelló contra Raven. Los ojos de Raven reflejaban muchas emociones, aunque su rostro permanecía vacío. Al final, era cuestión de tiempo, no. Su espada se estrelló contra Ru. No. Crow se negó a creerlo. Summer no era una delicada muñeca de cristal. Era una camarada, una cazadora, una heroína. Saliendo de la sorpresa, corrió hacia ella. Summer Rose era una mujer dura. Lo que le faltaba en altura, curvas y sentido común lo compensaba con una voluntad más inquebrantable que los reinos. Vamos, enano estúpido. Levántate. Levántate, levántate, levántate. Crow se detuvo. Allí, frente a él, la figura encapuchada se puso de pie lentamente. Había algo detrás de ella. Una sola y profunda marca marcaba el suelo que conducía a su espada, hundida en el suelo. Summer había hundido su espada para frenar su impulso, pero ¿por qué? Eso era impropio de ella. ¿Por qué luchar en lugar de seguirle la corriente y crear distancia? Pai. Detrás de Summer había una cama y una silla. Incluso a través de la visión borrosa, Crow aún tenía la suficiente experiencia como para distinguir al chico en la silla y a la chica en la cama. El instinto y la experiencia llenaron automáticamente su mente con detalles que notaba. Compartían rasgos similares. Hermano y hermana. La chica en la cama, vestida con una bata de hospital, con una vía intravenosa en el brazo. El chico estaba elegantemente vestido, sentado en una silla, con la cabeza hundida en la cama. El niño estaba visitando a su hermana enferma.
Los detalles confusos que había ignorado volvieron a aparecer. El ataque de Colmillo Blanco a un hospital, el gas somnífero, el ladrón que conducía a la reina, los cientos de civiles e inocentes en riesgo. ¿Qué estaba haciendo? Si volviera a STRQ, Summer alzó el escudo, proclamando aún con orgullo las lunas gemelas del arca, y adoptó una postura defensiva frente a él. Un verdadero muro lo separaba de los niños. Hacía tiempo que había aceptado que era imposible salvar a todos. Que si se centraba en proteger a quienes tenían más probabilidades de sobrevivir, podría salvar a más gente en general. Él y Summer nunca estuvieron realmente de acuerdo en eso. Las comisuras de la boca de Crow se inclinaron hacia arriba, incluso ahora Summer lo estaba reprendiendo. Cualquier duda que le quedara sobre si era Summer se desvaneció. Era Summer Rose de STRQ. Claro que lucharía, por muy poco clasificada que fuera, si eso significaba proteger a la gente. Aunque la matara. La figura parada frente a él no podía ser otra que su líder. Crow dio un paso adelante, casi con vacilación. Levantó lentamente las manos vacías, con la mayor sinceridad posible en el gesto, e intentó acercarse. En el momento en que pisó una encrucijada, una cama de hospital vacía se estrelló contra su rostro con tanta fuerza que se hundió en el ladrillo. En otras palabras, lo suficientemente fuerte como para hacerlo tambalearse hacia atrás. ¿Qué carajo? Las mantas blancas y las sábanas de la cama cayeron sobre él como una red. Una multitud de pasos fuertes rompieron el silencio casi sagrado de los pasillos. En apenas unos segundos, el familiar sonido de botas robustas y blindadas sobre la piedra se detuvo a un par de metros de él. Crow aún no había quitado las mantas. Las sábanas se habían quedado atrapadas en las puntas engominadas de su cabello, su collar y los diversos accesorios que llevaba. Ark, una voz profunda y retumbante rebosaba malicia. Te voy a hacer pagar por lo que les hiciste a mis hombres. Crow hizo una pausa. Reconoció esa voz de algún lugar. Hermanos y hermanas, abran fuego. Las ráfagas entrecortadas de disparos estallaron desde su frente, desde su izquierda, desde su derecha, en todas partes excepto en su frente, donde recordaba que estaba Summer. Cada ronda impregnada de polvo y forjada con polvo lo golpeaba, perforando su cuerpo como si fuera un alfiletero, sintiéndose como agujas clavándose en la piel a pesar de la amortiguación de su aura llameante. Crow apretó los dientes, y tomando la tela que lo obstruía, rasgó las sábanas, justo a tiempo para ver a un gran fauno enfurecido saltar hacia él sin importarle su propia seguridad, con el arma ya en medio del ataque. Un fauno grande, musculoso y tatuado, vestido con la capa blanca sin mangas y con cola de golondrina del colmillo blanco, sus rasgos cubiertos por una máscara que lo cubre todo el rostro, del tipo que Crow sabía que denotaba a los oficiales del colmillo, los tenientes del colmillo. Intentó esquivarlo, pero fue demasiado tarde para evadir el golpe limpiamente. En lugar de aplastarle la cabeza, la espada sierra del fauno lo golpeó de lleno en el hombro. El fauno sonrió, mostrando sus colmillos a la vista de todos. El pulgar del fauno apretó el gatillo, y la espada sierra en su mano cobró vida. Sus afilados dientes dentados vibraban con un odio mal disimulado, devorando la carne y el aura de Crow. Reprimiendo un gruñido, la mano de Crow fue inmediatamente a su espalda, pero en lugar del agarre de su espada, no encontró nada más que aire. Sus ojos se abrieron de par en par. Allí, a varios pasos detrás de él, estaba su arma. La había dejado caer al golpear a Summer. Verano. E inmediatamente, la cabeza de Crow se giró hacia un lado, mirando hacia atrás en busca de cualquier rastro de su amigo de capa blanca. No, se había ido. La habitación estaba vacía, salvo por los dos niños, que aún dormían plácidamente. Una vez más, Summer había desaparecido, desvaneciéndose sin dejar rastro, como un fantasma. Espera, no. La profunda cicatriz en el suelo, donde Summer había clavado su espada para frenar su caída, aún permanecía. El agujero y los cráteres de donde Summer había sido arrojada aún permanecían. El verano era real y ella estaba allí. Una bala impactó en la frente de Crow, rebotando y dejando una marca en la pared. Los ojos del teniente se abrieron de par en par bajo la máscara. Este hombre era. Con un gruñido, Crow se inclinó hacia atrás, dejando resbalar la espada sierra del teniente.
El fauno no se detuvo, blandiendo su espada directamente hacia él. Aunque el primer golpe lo tomó por sorpresa, lo esquivó el segundo en el último segundo, aprovechando el tiempo para estudiar el arma de su enemigo. El teniente rugió, balanceando la espada una vez más. Crow lo esquivó, y en un solo movimiento, su mano izquierda giró la muñeca del fauno, mientras que su derecha fue a asestar un puñetazo directo a la máscara de su enemigo. El efecto fue inmediato. El teniente se tambaleó hacia atrás, llevándose las manos a la cara y con la máscara hecha añicos. Había soltado su arma. Crow probó la espada sierra con varios golpes, rechazando el irritante fuego que los otros colmillos le lanzaban. El arma era rudimentaria y pesada, pero efectiva y sorprendentemente duradera, igual que su propia espada. Doblando las rodillas, se lanzó hacia adelante, un movimiento tan rápido que ni siquiera los ojos de visión nocturna reforzados por el aura del fauno Fang pudieron seguirlo. De un solo golpe, había destrozado las armas de los colmillos que tenía frente a él. Si hubiera estado golpeando con toda su fuerza, habría destrozado sus armas, extinguido sus auras, aplastado sus cráneos y, en el caso de la fauno hembra, la habría despojado de sus ropas. Un valiente fauno, de apariencia felina, cargó contra Crow con un rugido y blandiendo una espada genérica. Crow apretó el gatillo de la espada sierra y, con un solo golpe, dominó el aura del gato y le cortó la mano. Solo había tres cosas que le importaban en ese momento: dinero, chicas, alcohol. La misión, los civiles y Summer. Pisoteando distraídamente el rostro de una mujer fauno, Crow comenzó a conectar los detalles que conocía. El primer detalle fue que había visto a Summer, o al menos a alguien relacionado con ella, ayudar al colmillo blanco cuando éste capturó a la doncella del otoño. El segundo detalle fue que los Arcs aparentemente habían equipado a Summer con su preciado y famoso equipo. El tercero fue que algo había asustado a Atlas, poniendo aún más nervioso al viejo Ironwood. El cuarto fue que la reina finalmente estaba tomando medidas claras, enviando a uno de sus secuaces a una emboscada. Todos esos detalles convergieron en un punto: este hospital. ¿Podrían Summer, la reina, los Arcs y Colmillo Blanco estar trabajando todos juntos? Crow se agachó para recoger su espada. La reina contaba con abundantes recursos que Ozpin, y por extensión, Crow, desconocían, pero si los Arcs y el Colmillo Blanco trabajaban para ella, tendría mucho sentido. Los Arcs ocupaban excelentes posiciones de influencia en los 4 reinos. Rouge Arc estaba a cargo de la seguridad en el oeste. Viridian Arc era una poderosa cazadora en Vale. Sapphire Arc, la atractiva, tenía mucho poder político en el este. En el norte, los gemelos Arc tenían acceso a información atlesiana. Crow se agachó sobre la cabeza de uno de sus enemigos derrotados, apenas conscientes, y como un pistón, comenzó a golpear la máscara de su enemigo con su entrepierna, prácticamente aplastándolo frente a sus camaradas. Las armas de los colmillos empezaron a temblar en sus manos. Nada destruía la moral más rápido que la cruel indiferencia del enemigo hacia tus habilidades de combate. Con los Arcs encubriéndolos, el Colmillo Blanco podía emprender operaciones terroristas de mayor envergadura, lo que sin duda desató a Ironwood. Era un procedimiento habitual censurar información que pudiera causar pánico en los reinos, por lo que el Colmillo y los Arcs pusieron a los reinos a la defensiva para controlar los daños. Crow gruñó. Cada vez más colmillos seguían llegando. Era la cortina de humo perfecta. Con los reinos persiguiendo al colmillo y los Arcs cubriéndolos, la atención de los reinos estaba prácticamente concentrada, lo que explicaba por qué la reina se sentía lo suficientemente segura como para tomar medidas claras. Entonces, ¿por qué estaban aquí Fang y Summer, equipados con Arc? La reina había cometido un error. El ladrón aparentemente era una parte vital de los planes de la reina, al llegar a tales extremos para recuperarla, o silenciarla. Lo único que le importaba a Crow ahora era la misión, los civiles y Summer. La reina planeaba algo que sembraría el caos en los reinos. Los civiles de este mismo edificio corrían peligro debido a las maquinaciones de la reina. El verano estaba obviamente relacionado con esta situación, pero ¿por qué? Bueno, porque Raven hacía lo que hacía. Para reírse un poco, Crow golpeó su cabeza contra la máscara de un colmillo con tanta fuerza que se astilló y atravesó el rostro del fauno. Crow tomó una decisión. La misión sería lo primero.
Mientras atrapara al ladrón, tendrían una pista que los llevaría a la reina. Si seguían el rastro, pronto se toparían con la conspiración del arco y el colmillo blanco. En comparación con el ladrón, los civiles en este edificio y Summer eran de importancia secundaria. Si seguían a la reina lo suficiente, acabaría encontrándose con Summer y Raven. Si lograban detener a la reina, salvarían a más gente en general. El colmillo se había desmoronado. Habían comenzado a replegarse en escuadras, uno cubriendo mientras la otra se alejaba. Crow dejó caer la maltrecha espada sierra cerca de su derrotado dueño, que estaba ocupado retorciéndose en el suelo. La misión vino primero. Era hora de que el cazador comenzara a cazar. El tercer escuadrón Colmillo Blanco ha sido derrotado. El personal de Colmillo Blanco ahora es de unos 20, alejándose del espadachín, dijo Penny. Su voz se volvió cada vez más impersonal a medida que aumentaban las bajas. Jaunear gruñó mientras se escondía tras la esquina cercana. El muy cabrón casi logró atrapar a Peer. Melanie, Miltia, ¿lo reconocen?, preguntó Jaune por el micrófono. Creo que lo hemos visto por el club, pero no lo conocemos con certeza, dijo una de sus voces. Jaune no lo supo, y en ese momento, no le importó. ¿Entonces es miembro del submundo del valle?, preguntó Jaune. Tendría sentido, dado cómo trataba el hombre los daños colaterales. Al menos el colmillo intentó hacerlo sigilosamente, noqueando a los pacientes del hospital. Quizás, o al menos tiene alguna conexión, respondió. Todos los que vale la pena conocer en el club se mantienen alejados de él. Junior lo conocería, sin duda, pero se fue muy enfadado hace un tiempo. Jaune echó un vistazo por la esquina, justo a tiempo para ver al hombre romper varias paredes de un solo golpe, derribando a los colmillos que se refugiaban detrás de él. No está con ellos, y definitivamente no está con nosotros, susurró Jaune. ¿Qué hace aquí? No fue tras la ladrona cuando los atropelló a ti y a Pirene, dijo Melanie. O sea, creo que te persigue a ti, Jaune. Jaune parpadeó. ¿Tras de mí? ¿Qué hice? Sí, una pregunta tonta. Entonces es una especie de cazarrecompensas o algo así. Más bien un cazador normal que busca tu recompensa, pero sí, Miltia frunció el ceño, visible por encima del pergamino. No me extrañaría que Atlas contratara veteranos para perseguir a quienes, en realidad, consideran una amenaza. Jaune apretó los puños con fuerza al ver una pequeña explosión de polvo a lo lejos. Cuanto más se prolongara la batalla, mayor sería el número de bajas civiles. Hubo silencio en las comunicaciones hasta que Miltia volvió a hablar. Jaune. Huye. No, dijo Jaune sin dudarlo. Quizás había venido con la intención de ayudar al departamento de policía de Virginia y proteger a inocentes, pero ahora, esos mismos inocentes estaban en peligro por sus acciones. ¿Cómo podía darse la vuelta y huir ahora? Sé lo que estás pensando, Jaune, dijo Miltia con voz cortante y áspera. Pero este hombre parece un cazador veterano. No puedes vencerlo. Jaune apretó los dientes. Y si me entrego, eso lo detendrá. En otra parte de Vale, dos gemelos se miraban fijamente, con los ojos verde mar abiertos y las pupilas encogidas. Conscientes del precio del fracaso, en silencio, cada uno se acomodaba a su rol. No podían permitir que Jaune cayera. Por ahora, al menos. Miltia soltó una risa burlona. ¿Crees que eso le impedirá arrasar en el edificio? O sea, que seguirá luchando contra los colmillos. Jaune se detuvo un momento. Melanie optó por un toque más suave. Miltia tiene razón, y piensa en tu amiga, Pirene. Un matiz de preocupación se infiltró en la voz de Jaune. Pir. Miltia se apresuró a sumarse a la iniciativa. Así es. No puede salir impune de esto, sea quien sea su jefe. Querrá silenciar a cualquier testigo y cabo suelto, y luego, probablemente, podría culpar de todo al colmillo. Destruir a todos en el hospital indiscriminadamente encajaría con el modus operandi del colmillo blanco, señaló Melanie. Como era de esperar, los ojos de Jaune se endurecieron. No dejaré que nadie lastime a mis amigos, declaró.
Los gemelos se alejaron silenciosamente de los altavoces y soltaron suspiros de alivio. Entonces esto significaba que Jaune no estaba dispuesto a retirarse ni a rendirse, lo que dejaba. Jaune respiró profundamente. Lo primero que tenía. ¿Qué virtudes y fortalezas poseía? ¿Con qué apoyo podía contar? Él tenía a Pyr, quien estaba atrapado en algún lugar y gravemente herido, y por su propia admisión, no podía ponerle un dedo encima a ese tipo. Eso fue todo. Ese era todo el apoyo con el que podía contar contra ese tipo. Seguramente tenía que haber algo más. Como si le hubieran dado una señal, uno de los soldados de colmillo blanco, derribado al suelo, se arrastró a gatas, intentando levantarse. Fue inútil. Su aura estaba agotada y la sangre manaba a raudales de una gran y fea herida en su abdomen. Parecía como si el bastardo hubiera intentado cortarlo por la mitad. Al igual que antes, Jaune casi podía sentir el aura del pobre hombre intentando curar sus heridas. Jaune podía sentirlo, su voluntad de vivir, su aura intentando extenderse para cerrar sus heridas. Jaune cerró los ojos e invocó su semblanza. La pequeña llama blanca y dorada parpadeó en su palma derecha una vez más. Volvió a mirar al hombre herido. Si lograba escabullirse hasta allí, ponerle la mano encima, conectar sus auras y reponer la suya, podría salvarlo. Excepto, el cazarrecompensas atravesó el pasillo con la bata blanca manchada de sangre, parte suya, la mayor parte no. Se detuvo para observar el pasillo con la mirada, sus ojos rojos escudriñando las sombras en busca de cualquier amenaza, antes de continuar su búsqueda. Si Jaune saliera de su escondite, sería detectado y todo habría terminado. ¿Era esto todo lo que había en su inútil semblance? Se suponía que una semblanza era un deseo, algo destinado a responder al deseo mismo del alma. Jaune no recordaba haber deseado ser un pirata informático inútil. No, él quería ser un héroe. Recordó las cartas guardadas en la mansión Ark. Cada carta de las personas que salvaron. Cada trozo de papel antiguo que representaba otra vida salvaguardada por sus antepasados, cada carta expresando su sincero agradecimiento por ellos, cómo habían devuelto la esperanza a sus vidas. Todo lo que quería era ser un héroe. Un héroe protegió al pueblo, un héroe inspiró a otros a ser heroicos, un héroe restauró la esperanza. Su semblanza debía tener algo más que simplemente reponer aura al contacto, tenía que haber otra forma de usarla, pero ¿cómo? Necesitaba alguna pista. ¿Amigo Jaune?, preguntó Penny con voz claramente preocupada. Centavo. Las armas de aura servían como conductos para el aura, y eso nunca fue tan cierto en el caso de Penny. Todo su cuerpo, su brazo, y posiblemente sus piernas inexistentes, formaban una sola arma y contenedor para su aura. Y su semblanza logró trabajar en ella. ¿Podría canalizar su semblanza a través de su arma? No era raro que los cazadores y cazadoras lo hicieran. Sabía con certeza que Glinda Godwitch canalizaba su semblanza usando su fusta como punto de mira. Sacó su espada. ¿Podría Crocia Morse? Miró al hombre que se desangraba a solo un par de pies de distancia de él. Jaune cerró los ojos. Concentrándose y sintiendo, encontró ese anhelo desesperado de vivir y se aferró a él con todas sus fuerzas. Como era habitual en su semblanza, pudo ver cómo el aura llameaba, las llamas del alma contrayéndose y expandiéndose al mismo ritmo que un latido. Jaune levantó su espada y apuntó al hombre moribundo. Haciendo estallar su aura, Jaune concentró todo lo que tenía en Crocia Morse. Su aura cubrió el metal envejecido con opacos brillos blancos y dorados. Llenando la espada al máximo, Jaune la forzó un poco más, canalizando más aura hacia la hoja. Un chorro de color blanco y dorado, similar a una bola de fuego, salió disparado desde la punta. Necesitaba presión. Más aura entonces. Jaune canalizó el doble de aura hasta que las llamas blancas y doradas salieron disparadas como una corriente. Jaune intentó corregir su puntería de inmediato, pero resultó innecesario. El rayo de fuego se dobló inexplicablemente en el aire, casi como si se extendiera, o atrajera hacia el aura expansiva del moribundo. Ambas almas se unieron y un tamborileo familiar resonó en los oídos de Jaune. Había 2 latidos indistintos.
Como ya era algo natural para él, Jaune se concentró y trató de adaptar su ritmo al suyo. Había tenido su semblante por poco más de un mes, y aunque todavía desconocía muchas cosas, tenía sus propias teorías respecto a su poder. Él creía que esta sincronización de los latidos del corazón era para lograr compatibilidad. El aura de cada persona era diferente. Cada aura brillaba con distintos colores. Cada aura adoptaba formas y patrones diferentes. Mientras que la suya ardía y palpitaba como el fuego, se decía que las auras de otras personas giraban y se retorcían, o incluso permanecían constantes, casi sólidas. Diablos. Sus hermanas Viridian y Viola también decían que cada aura olía diferente. Su aura aparentemente olía a girasoles. Pero no eran inodoros. Además, aparentemente el aura de una de sus hermanas también olía a jazmín. Abrió los ojos. Como era de esperar, justo cuando los latidos del corazón comenzaron a sincronizarse, el aura que emanaba de su espada comenzó a cambiar de color a azul, adaptándose y uniéndose a las reservas del moribundo. La carne junto a la cintura del hombre comenzó a coserse, mientras el hombre dejaba escapar un grito ahogado y abría los ojos. Sin ser visto, Jaune se apoyó contra las sombras de la pared. El recién recuperado Fang parecía contemplar sus heridas con los ojos abiertos, apretando y aflojando las manos y hurgando en su abdomen. Satisfecho, recogió su arma y se unió a sus hermanos y hermanas en la batalla. Jaune sintió que su corazón se aceleraba. Apretó el puño e invocó la llama dorada. Solo había usado una pequeña parte de sus reservas de aura, y casi había superado por completo a ese hombre. No era eso. Había restaurado el aura del hombre hasta el punto de que podía regenerarse por sí sola. Estudios contemporáneos sobre la naturaleza del aura mencionaban que ésta se fortalecía en función de la psique, la moral y las emociones. En ese momento, recuperarse de las fauces de la muerte parecía una segunda oportunidad. Jaune sonrió. Podía curar a distancia. Todo el tiempo que había pasado tanteando a los gemelos, casi Penny para inyectarle su aura, cuando podría haberlo hecho con su espada. Claro, le había llevado más tiempo que si hubiera establecido contacto, pero podía practicar y. Amigo Jaune, le llamó una voz suave al oído. Sí, Penny. ¿Llevas un rato callado?, preguntó. ¿Estás bien? Jaune se rió entre dientes a través del comunicador. Su ligereza estaba fuera de lugar entre los gritos espeluznantes y los sonidos de la batalla. Mejor que nunca, Jaune no pudo evitar sonreír. Pero, si te parece bien, tengo que pedirte un favor, Penny. Ese sí, quiero decir, ¿qué puedo hacer por ti? Transmite las imágenes de la cámara del hospital a mi pergamino. La sonrisa de Jaune se ensanchó. Y ponme en contacto con el canal de comunicaciones de Colmillo Blanco. Jaune. La voz de Miltia estaba cargada de preocupación y desconcierto. O sea, ¿qué planeas hacer? No te preocupes, Miltia. No es nada grave, y guárdame algo de esa comida mistraliana. Estaré en casa enseguida. ¿Hablas en serio? Hablas completamente en serio. Ereyud, sonrió Jaune alegremente, levantando su arma. Tengo un cazador que cazar. Los ojos rosados y marrones bailaron con diversión mientras contemplaban el caos de la batalla. Envolviéndose en espejos y luz, volviéndose una sin problemas con la discordia, Neopolitan sacó su arma. La campeona se movió rápidamente, su mano acariciando todo el metal que pudo encontrar, retorciendo sus formas hasta que se adaptaron a sus propósitos. Sus brillantes ojos verdes volvieron al calor de la batalla. Pirranicos preparó su arma. El teniente se obligó a ponerse de pie nuevamente, con sangre goteando por su rostro desde donde su máscara se había roto. Su cuerpo pedía descanso. ¿Cómo podía descansar mientras sus hermanos, sus parientes, sus hermanos y hermanas estaban siendo masacrados allí afuera? Con un gruñido, el teniente recogió su arma. La ladrona maldijo su suerte. No podía escapar sin toparse con las fuerzas concentradas del Colmillo Blanco o con el propio Keroubranuem. La ladrona siempre había maldecido su suerte, pero parecía que el destino le había dado un hueso. Se quitó la bata del hospital y se puso los cueros familiares de su atuendo. Haciendo girar una de ellas en sus manos, Emerald Sustra y levantó sus armas. Capítulo 15 Fin.